Los probióticos no mejoran los síntomas cardinales del autismo. Nos lo explica el doctor Alberto Fernández Jaén. El empleo de los probióticos en el trastorno del espectro autista es un tema realmente de moda, sin duda. Estudios pobres científica y metodológicamente insinúan efectos discretos de ciertos probióticos en el trastorno del espectro autista, pero sobre todo en base a estudios abiertos con mucho efecto placebo. Sin embargo, en el 2024, la Universidad de Varsovia realiza uno de los trabajos más importantes, uno de los trabajos metaanalíticos más rigurosos, incluyendo 12 trabajos. Ninguno de estos 12 trabajos mostraron por separado mejoras significativas en la sintomatología cardinal del trastorno. La evidencia científica actual no avala ni de lejos su uso en este momento, al menos para mejorar la sintomatología cardinal de ese trastorno tan complejo. Me preocupa que la industria alimentaria ha convertido la nutrición en un negocio, un campo de batalla entre el marketing y la ciencia, como dijo un colega médico recientemente. Sí, la microbiota, debemos definirlo primero, es el conjunto de microorganismos que coloniza el cuerpo humano. La microbiota intestinal es de las más estudiadas y sería la comunidad microbiana que asienta en el aparato digestivo. Y la disbiosis intestinal sería la alteración o desequilibrio de esta microbiota. Es indiscutible que la microbiota parece claramente diferente en personas con trastorno del espectro autista. Si hacemos uso de los estudios metaanalíticos que analizan justamente esta microbiota en esta población, podemos usar los trabajos del 2019 al 2022 de Sui colaboradores, de Iglesia y colaboradores, de Bezaguada y colaboradores o de West y colaboradores. Algunos de estos estudios metaanalíticos conjuntan, aunan más de 1000 individuos estudiados y nos demuestran que la microbiota en el TEA es diferente. Aparecen ciertas bacterias como el Clostridium o las fecalobacterias con más frecuencia en pacientes con TEA y menos bifidobacterias o Akkermansia en estos pacientes. Aún así, los resultados son muy heterogéneos, dependiendo de la edad, del continente, del sexo. Pero debemos recordar que no existe un perfil bacteriano en el trastorno del espectro autista. ¿Qué factores son condicionantes o pueden condicionar la presencia de un microbioma diferente en el trastorno del espectro autista? Pues la conducta de pica está presente hasta en el 30% de los casos. La diarrea o el estreñimiento, de nuevo presente en el 30% de estos niños. Marcadamente, las dietas restrictivas y la selección de ciertos alimentos, que ocurre hasta en el 90% de los mismos. O el uso frecuente de antibióticos en el 35%. Los trastornos del sueño, presentes hasta en el 80% de los niños con TEA, o factores genéticos como los reguladores cromatínicos. El empleo de psicofármacos puede cambiar la diversidad, el estrés familiar, factores ambientales, el diferente procesamiento sensorial y, de forma particular, las comorbilidades médicas presentes en el 25 o 50% de estos niños. ¿Qué factores contradicen que la microbiota sea la causa per se del autismo? En primer lugar, las características del trastorno del espectro autista que hemos comentado, que favorecen ya de por sí una microbiota diferente. La ausencia de evidencia entre hermanos, por ejemplo, la misma microbiota en dos hermanos y uno tiene un trastorno del espectro autista y el otro no. Los resultados inconsistentes y poco reproducibles. El trastorno del espectro autista, de hecho, aparece antes que la disbiosis. El trastorno del espectro autista ya está presente en los primeros 2-3 años de vida y la microbiota madura claramente después. E indudablemente, como vamos a ver, la falta de eficacia real de ciertas intervenciones dirigidas al cambio del microbioma, como el uso de probióticos o prebióticos. Para empezar, debemos definir lo que es un probiótico, lo que es un prebiótico y lo que es un simbiótico. Un probiótico son los microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, pueden conferir un beneficio para la salud del paciente. Aquí tenemos el lactobacillus, las bifidobacterias. Los prebióticos son sustancias no digeribles que puede usar la microbiota para su crecimiento o actividad. Y los simbióticos es la combinación sinérgica de probióticos y prebióticos. En este momento, en relación al trastorno del espectro autista, hay miles de intervenciones y miles de estudios, con lo cual haremos uso de estudios de revisión, sobre todo estudios metaanalíticos, que analizan la eficacia de los probióticos y prebióticos en el trastorno del espectro autista. Podemos hacer uso del estudio de Son y colaboradores del 2022, de Rain y colaboradores que lo analizan un año después, o los 3 estudios metaanalíticos de Zen y colaboradores de Solimanpur o de Kotoska del año 2024. Este último, el trabajo de Kotoska, posiblemente sea el estudio metaanalítico más riguroso. ¿Y qué podemos resumir de estos estudios metaanalíticos? Que la mayoría de los estudios realizados cegadamente y controlados nos demuestran que los probióticos no mejoran la sintomatología cardinal del trastorno del espectro autista. Que sí que puede haber diferencias en la sintomatología digestiva, pero no en los síntomas cardinales del TEA. Que cuando hay cegamiento, padres, paciente o terapeuta, no hay diferencias significativas entre los que reciben probióticos frente a los que reciben placebo. Y que sí se observan efectos discretos cuando los estudios no están cegados. Lógico, por el propio efecto placebo. La mayoría de los estudios controlados y randomizados tienen además sesgos realmente importantes. Esto ya nos lo demuestra el estudio de Varsovia, el de Kotoska y colaboradores del 2024, que, como antes comentábamos, es el más riguroso. 7 de estos 12 estudios ya se señalan con sesgos realmente muy marcados, muy significativos. Y aún así, ninguno de estos 12 estudios, de forma individual, consiguió demostrar mejoras significativas. 5 de estos 12 estudios
tenían a la industria alimentaria detrás, que fueron curiosamente, los que mejores resultados aportaron. Pero aún así, las diferencias no fueron significativas estadísticamente cuando se comparaban con el grupo control, es decir, con el grupo que recibía placebo. Este grupo de Kotoska y colaboradores del 2024 en la Universidad de Varsovia concluyen que no hay un beneficio claro del uso de los probióticos para mejorar los síntomas del TEA, que los beneficios están derivados de estudios y resultados segados y del propio efecto placebo. El colmo, las réplicas. Un año después aparece un estudio metaanalítico de Hassip y colaboradores de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, publicado en el 2025, un año después, que incluye 20 estudios y demuestran que ni los prebióticos ni los probióticos monocepa eran útiles. Pero afirma que los probióticos multicepa, es decir, cuando tienen muchas bacterias, sí, con un tamaño de efecto de 0,38, es decir, muy baja potencia terapéutica, pero estadísticamente significativa. Pero para demostrar esto incluyen 7 estudios multicepa, 6 de ellos controlados con grupo control y cegados. Y en estos 6 estudios no se demuestra ninguna eficacia. La eficacia era la misma que la del placebo. Pero incluyen un estudio abierto, sin grupo control y no cegado, el estudio de Saban y colaboradores del 2018. ¿Por qué motivo incluyeron este estudio abierto entre otros estudios que sí estaban bien hechos? Era el único que mostraba un efecto positivo. Lógico, por otro lado, no era un estudio cegado, con un claro efecto placebo y con un mal análisis estadístico. Con la de decenas de estudios abiertos que hay, ¿por qué no incluyeron otros y sí este? Si lo incluyeron por error, mal para los autores y también mal para los revisores de la revista. Si lo incluyeron para demostrar la eficacia realmente inexistente, pero para demostrarla de forma fraudulenta, esto es una actitud gravísima de los autores y mal de nuevo para los revisores de la revista. No se pueden hacer estas cosas, no se puede jugar con la ciencia, no se puede jugar con la estadística, no se puede jugar con las expectativas familiares, no se puede jugar con los tratamientos en la infancia, no se puede, esto es inadmisible, este tipo de actitudes pseudocientíficas son inadmisibles. En medicina no se puede jugar. Es el típico trabajo que si no lo lees en detalle, no lo lees en profundidad, no ves que ha sido claramente manipulado. Resumiendo, con las evidencias actuales y en base a mi propia experiencia, debemos recordar que la microbiota en el trastorno del espectro autista parece diferente, sin duda. Que los probióticos pueden mejorar los síntomas digestivos, no soy un experto en esta materia, pero no hay una evidencia real que demuestre que mejoran los síntomas del TEA. Por lo tanto, no es recomendable para ese trastorno. Los estudios actuales son están extremadamente sesgados y condicionados por la industria alimentaria con frecuencia. La evidencia científica actual, hablamos del año 2025, la de verdad, no avala ni de lejos su uso en este momento. Seamos cuidadosos con la lectura de artículos o trabajos al respecto que puedan estar sesgados por azar o literalmente manipulados. La ciencia médica debe buscar la verdad, la ayuda y el bienestar del individuo, no los resultados ni los beneficios económicos como fin. Los estudios comentados han mostrado no la eficacia de estos suplementos con probióticos y prebióticos, todo lo contrario, su ineficacia en este momento cuando lo comparamos con placebo. Y eso que hemos incluido estudios abiertos en esta revisión.